La física puede ser dividido en diferentes clasificaciones dependiendo de qué es lo que nos interesa. La primera clasificación que podemos hablar es, por ejemplo, en el caso de los límites en cuestión de tamaño o en cuestión de velocidades o inclusive en lo que serían sus masas. Si estamos hablando de lo que serían objetos muy rápidos y muy masivos, estaríamos hablando de la física relativista. Si estamos hablando de objetos muy, muy pequeños, entonces estaríamos hablando de la mecánica cuántica, ¿sí? La física cuántica. Si estamos hablando de objetos rápidos, masivos y además son pequeños, estaríamos hablando de la teoría cuántica de campos. Aunque también aquí hay que aclarar, realmente no hay una teoría que unifique completamente la relatividad y la cuántica. Realmente es una parte de estudio. Hay muchos avances en esa área, pero sin embargo no hay una teoría general que me permita unificar objetos muy rápidos con lo que serían objetos muy, muy pequeños. Ahora, en nuestro caso, esos límites están muy alejados a lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos hablando de que vamos a estudiar objetos que no son muy, muy pesados, que no tienen tanta masa, que además no son tan rápidos, que están muy, muy, muy por debajo de la velocidad de la luz, pero que además son objetos que son relativamente grandes. ¿Grandes en qué sentido? Lo suficientemente grandes para poder ver a lo que serían los objetos como partículas sólidas, como objetos sólidos. Eso, por supuesto, nos implica que, no es, que estamos muy lejos de lo que sería la relatividad de la cuántica. A esta ciencia, por supuesto, es la primera que apareció, es lo que nosotros conocemos en la actualidad como física clásica, mecánica clásica, ¿sí? Entonces, nos interesa solamente esa parte, objetos lo suficientemente grandes como para no considerar esas cuestiones tan raras cuánticas y objetos lo suficientemente lentos y con masa aceptable para poder hablar de tal manera que no es necesario meternos con la relatividad. Existe una clasificación adicional basada en lo que serían las características del sistema que vamos a estudiar. Esta clasificación podemos distinguir lo que serían 5 grupos principales, lo que sería la mecánica, que en particular es el área que nos va a interesar en esta materia, y la mecánica se estudia lo que serían el movimiento y sistemas en equilibrio, tanto de sólidos como de líquidos. Tenemos lo que serían los subtemas, lo que serían es la cinemática, la descripción del movimiento, la estática, sistemas en equilibrio y sus causas. También podemos hablar de lo que sería la dinámica, que se refiere a el estudio del movimiento, así como las leyes que lo gobiernan. Y esta es para el caso de lo que sería la mecánica. También tenemos lo que sería la termodinámica, que se encarga del estudio de sistemas que involucran calor y temperatura. Podemos distinguir lo que sería la termodinámica clásica, es decir, sistemas donde no nos interesan las características microscópicas, sino solamente observamos el comportamiento macroscópico, así como lo que sería la física estadística, la cual se encarga de estudiar los sistemas macroscópicos, pero desde un punto de vista microscópico, es decir, manejando la estadística para poder obtener esas cantidades macroscópicas como son la presión o la temperatura, pero basándonos en lo que sería la estadística de ver lo que serían los componentes del sistema. También podemos hablar de lo que sería el electromagnetismo, que se encarga del estudio de fenómenos eléctricos y magnéticos. Por supuesto, se puede dividir en lo que sería la electricidad, el magnetismo, pero también podemos hablar del electromagnetismo. La electricidad, por supuesto, involucra o estudia los fenómenos que involucran cargas eléctricas, el magnetismo, fenómenos que involucran los campos magnéticos. Y el caso de electrodinámica, bueno, al final se conoce que existe una relación entre electricidad y magnetismo, eso basado en lo que sería el movimiento de las cargas. Por supuesto, la electrodinámica estudia estos sistemas, sistemas eléctricos y magnéticos, pero también estudia
la evolución de estos sistemas y que por supuesto están influenciados por lo que sería el movimiento de las cargas correspondientes. Aquí podemos manejar lo que sería un pequeño paréntesis para decirles que aquí vamos a hablar de lo que sería la física ondulatoria, que podemos distinguir dos ramas principales, lo que sería la óptica y la acústica, por supuesto. La óptica se enfoca en lo que sería el estudio de los fenómenos relacionados con la luz y podemos distinguir la óptica geométrica, eso es considerando que la luz viaja en una línea recta, y lo que sería la óptica ondulatoria o óptica física, que es ya considerando las características electromagnéticas de la luz, lo cual eso implica que estudiar a la luz como un fenómeno ondulatorio. En el caso de la acústica, que también se encarga del estudio de sistemas ondulatorios, pero en este caso son sistemas mecánicos y eso implica que estaríamos hablando de ondas mecánicas. Por supuesto, el sonido es una onda mecánica, pero también hay otras ondas que por supuesto se pueden profundizar. Ahora, estas ramas ya se habían descubierto antes de lo que sería 1900 y se le menciona que son parte de lo que se conoce como la física clásica. No se debe confundir con el concepto de física clásica refiriéndonos a objetos no muy masivos, no muy veloces o no muy grandes. ¿Por qué? Porque en este caso, esta versión clásica se refiere en cuestiones temporal. En cambio, el caso que mencionábamos en términos de los límites, la física clásica se refería a lo que sería la física en términos de lo que normalmente visualizamos en el mundo cotidiano. Aquí en este caso solamente se refiere a cuestiones temporales, pero sin embargo, estos elementos, ¿sí?, que estoy mencionando, la mecánica termodinámica, el electromagnetismo, la óptica y la acústica, también podemos incluirlos en lo que sería la física relativista o la física cuántica, no solamente en la física clásica, en la mecánica clásica. ¿Por qué? Porque podemos ver las propiedades termodinámicas, por ejemplo, de sistemas cuánticos o las características electromagnéticas y su comportamiento a altas velocidades, que no necesariamente van a coincidir con lo que se conoce de la física clásica, lo cual por supuesto esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al final, al momento de clasificar las características, podemos ver las características en sistemas relativistas o las características en sistemas cuánticos, y eso es completamente válido. Existen otras clasificaciones. De hecho, prácticamente nosotros podemos pensar en lo que nos interesa de estudiar de lo que serían diferentes sistemas y por supuesto, en base a eso manejamos nuestras clasificaciones a conveniencia. Si podemos hablar de sistemas a estudiar o áreas a estudiar, por supuesto, podemos mencionar diferentes ramas de la física, todos ellos de mucha importancia. En el caso de las ingenierías, realmente las ingenierías entran dentro de las características del sistemas a estudiar. ¿Por qué? Porque podemos hablar de ingeniería mecánica, donde aquí nos va a interesar solamente las características mecánicas, metiéndonos un poquito con lo que sería termodinámicas, de lo que serían ciertos sistemas. O por ejemplo, si nos metemos a la ingeniería en electrónica o la ingeniería eléctrica, por supuesto nos interesa mucho lo que serían las características electrónicas de los sistemas y que por supuesto algunas áreas adicionales que es necesario para complementar el diseño o la formación dentro de estas áreas. Así, prácticamente todas las ingenierías tienen su propio área o sistemas que nos interesan con respecto a las partes de la física, las áreas de la física que van a incluirse, pero podemos mencionar, por ejemplo, en el caso de la astronomía, que podemos hablar de la astronomía observacional,
la astrofísica, la cosmología, que a pesar de que todos se enfocan en lo que sería la observación del espacio o el estudio del espacio, pero tienen diferentes características o diferentes sistemas que no necesariamente van a coincidir, aunque por supuesto hay elementos que van a coincidir al momento de estudiar la física. Igual con lo que sería la mecánica de medios continuos, la parte electrónica o la parte de física moderna, física molecular, física atómica, física de partículas, altas energías, entre otras áreas de la física que también son muy importantes, pero que sin embargo solamente lo menciono sin profundizar en todas las posibles áreas de la física. Hay más clasificaciones adicionales. Podemos mencionar, por ejemplo, en el caso de la física, que podemos tener la forma de trabajar, si es una forma de trabajar teórica, es decir, papel y lápiz y estudiar, una forma de trabajar experimental, es decir, agarrando los objetos y realmente hacer experimentos para, eh, digamos, aplicando lo que serían los conocimientos de física. La parte observacional, que muchas veces se mezcla con lo que sería la parte experimental, en el sentido de que hay muchas veces donde más que estar construyendo los objetos, estás agarrando un aparato o un sistema y estás observando los resultados y en base a los apuntes puedes llegar a lo que serían las conclusiones correspondientes. O por ejemplo, la parte de simulación, donde ahí, en base a todos los conocimientos científicos, en este caso de la física, generas lo que sería una simulación por computadora y en base a ello lo puedes comparar con lo que sería el mundo real. También podemos hablar en lo que sería la profundidad de estudios en cuestión de las clasificaciones. ¿A qué me refiero? A lo que sería la ciencia fundamental, basándose en lo que serían los conceptos básicos de los cuales se reparte toda la demás información en la física, la ciencia básica, que de hecho eso ya es manejando la física, por ejemplo, física moderna, física, donde no necesariamente tiene una aplicación directa, pero que sin embargo es muy importante lo que serían sus estudios. O, y podemos hablar de lo que sería la ciencia aplicada, donde ya sería una aplicación directa. Por supuesto, en el caso de la ingeniería, ya estaríamos hablando de aplicación. Por lo tanto, si se decide orientarse hacia lo que serían áreas científicas, pues estaríamos haciendo ciencia aplicada. También podemos hablar de lo que sería áreas de interdisciplinaridad, por ejemplo, la biofísica, geofísica, físico-química, donde toma elementos, por ejemplo, en el caso de biofísica, elementos biológicos, pero los estudia basándonos en lo que serían las características físicas de esos sistemas biológicos, geofísica, sistemas geológicos, pero nuevamente utilizando los conocimientos de física para explicar ciertos fenómenos, físico-química, sistemas químicos, donde por supuesto se utilizan eh, se utilizan conceptos físicos como químicos, ¿sí? Para poder obtener lo que sería el conocimiento y describir lo que serían esos sistemas. Y así prácticamente eh, le podemos agregar una gran cantidad de áreas interdisciplinarias que de hecho son bastante interesantes. Eh, También podemos clasificar en lo que sería el objetivo de estudio, ¿sí? Si el objetivo del estudio de la física, por ejemplo, es científico, es técnico, o si solamente nos estamos enfocando en la parte de enseñanza y de divulgación, donde el tratamiento de los conceptos físicos no van a ser iguales. Probablemente si ustedes han visto lo que serían algunos blogs o algunos programas de televisión o aplicaciones, videos, por ejemplo, en YouTube, mucho del enfoque que se maneja es en términos de lo que sería la divulgación. Y en este sentido, por supuesto, ahí no se van a meter con fórmulas o se van a meter con muy pocas fórmulas porque solamente lo que interesa es la parte conceptual para que quede grabado. Es por eso que, por ejemplo, en algunas películas ya podemos hablar de agujeros negros o de, eh, o de tamaños o de escalas cuánticas, aunque realmente no tengamos un conocimiento global o general de lo que realmente eso significa. Por supuesto, spoiler, normalmente las películas que utilizan ese lenguaje
supuestamente científicos normalmente tienen errores científicos garrafales, pero esa es otra historia. Eh, también hay otro tipo de blogs y videos que están muy enfocados en lo que sería la parte de enseñanza. También ahí no se están metiendo con lo que sería cuestiones muy profundas, sino simplemente se utilizan las técnicas para las técnicas o el conocimiento físico y utiliza técnicas educativas técnicas docentes para poder transmitir esa información. Ya cuando estamos hablando de cuestiones técnicas o cuestiones científicas, lo siento, damas y caballeros, necesitan meterse con fórmulas, necesitan meterse con lo que serían cálculos, necesitan meterse con lo que sería un desarrollo un poco más profundo. ¿Sí? Las clases son técnicas, divulgativas o de enseñanza, pero basándonos en lo que serían los conceptos científicos. No podemos inventar las teorías. ¿Sí? Y en ese sentido, sí hay que ser muy claro que no se pueden generar o inventar los resultados, ¿sí? Sino que para poder llegar a un resultado, por lo menos mientras que están en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues tienen que mostrar cómo obtuvieron ese resultado. Eso implica trabajo.